Bueno, hemos quedado acá, en administrar broncodilatador, según indicación médica. El broncodilatador va a depender, bueno, de la modalidad que el médico indique, se le va a administrar, ¿sí? Puede ser nebulización, a veces también puede ser por vía intravenosa. ¿Por qué? Por lo que va a hacer el broncodilatador de alguna manera es tratar de mejorar el flujo aéreo, ¿sí? Y reducir ese atrapamiento de aire que tienen los pacientes con EPOC. Acuérdense que el paciente con EPOC genera esto, atrapa el aire y no lo deja. Por lo tanto, al dilatar el bronquio, va a mejorar el flujo aéreo y por lo tanto va a mejorar también la disnea. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ya lo valoramos, lo posicionamos, le pusimos un poquito de oxígeno, le administramos ahora el broncodilatador. Y otra acción que podíamos hacer es controlar la saturación parcial de oxígeno de manera continua, ¿sí? Yo necesito ver cómo se encuentra esa saturación, porque no recuerden que el paciente tiene una saturación con tendencia baja, ¿tá? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si este paciente con la medicación no se recupera, no podemos mejorarle esa saturación, lo que me va a valorar a mí el oxímetro o el pulsiómetro, la pulsiometría, me va a mí valorar cuánto oxígeno precisa el paciente, ¿sí? Por lo tanto, de esa manera también yo voy a necesitar que este paciente controlarle la saturación de oxígeno en forma continua. Generalmente a veces hasta al paciente le dejamos el pulsiómetro colocado. Por lo tanto, es importante. Bien, la tendencia, acá me pregunta cuál es la tendencia normal en un paciente con EPOC de la saturación. Bueno, el paciente con una saturación, la saturación de oxígeno siempre va a ser disminuida, le decía hace un rato. Si son un paciente que tiene una historia de EPOC de muchos años, el paciente puede llegar a manejar saturación parcial de oxígeno de 88 y 89, ¿sí? Entonces, ese pulmón, esos bronquios no los podemos forzar porque no satura más que eso. Por lo tanto, el organismo se acostumbra a esa saturación. Por lo tanto, lo que me va a mí permitir, si el paciente está con más necesidad de oxígeno, es que si el paciente no mejora su clínica o comienza a aparecer cianosis periférica, eso me está indicando a mí que el oxígeno no está llegando de manera, no hay una concentración de oxígeno adecuada. Y ahí sí, lo que tenemos que hacer es ¿sí? aumentar un poquito, aumentar el oxígeno para ver si podemos mejorar aún la saturación. Generalmente un paciente con EPOC, con que esté saturando entre 90, 93, ¿sí? Estaríamos felices, ¿sí? Es como si saturara un paciente normal en 99. Hay que tener cuidado porque a veces con la necesidad de querer generar una mayor saturación parcial de oxígeno, a veces fisiológicamente el paciente no lo puede llegar porque tiene alterado toda su estructura y obviamente afecta a la fisiología. Ya Bien, está acostumbrado a esos niveles, ¿no, profe? totalmente está acostumbrado. Otro paciente normal no podría estar cómodo con una saturación de 92, por ejemplo. Estos pacientes se empiezan a adaptar a los cambios que tiene su funcionalidad ¿sí? pulmonar. Entonces, por eso les digo, a veces hay pacientes con 88, 89 que ellos son los que manejan. Por eso hay que siempre mirar la historia, ver todos los antecedentes de este paciente. Pero lo que me va a ayudar a mí si este paciente con su saturación no es suficiente es las manifestaciones que el paciente tenga, ¿sí? Que la cianosis es uno de los signos que me indican a mí que no hay una buena saturación. Pero también tenemos en su etapa final los pacientes con EPOC están con cianosis periférica de manera continua, ¿sí? Estos pacientes son muy complejos y cada vez que se internan tienen una mayor complejidad que, bueno, a veces se agotan y terminan en una terapia intensiva respirada. Bien, busquemos ahora un potencial. ¿Qué puede generar un paciente que no mejora? Que le estamos pasando todo esto y nada, el paciente se sigue ahogando, la saturación sigue bajando. ¿Qué podemos generar
en un paciente de esta característica, ¿cuál sería el riesgo potencial que tenemos que estar atentos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué puede hacer? Bueno, una de las cosas que puede hacer el paciente con EPOC es una insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Se produce un colapso, ¿sí?, a nivel alveolar, lo que hace es que no se produzca un intercambio gaseoso, entonces el paciente entra en una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, ¿cuál sería el riesgo potencial? ¿Qué AB estaría con riesgo potencial si hay alteración de esa AB? Respiración. Respiración. Respiración, ¿sí? Entonces podríamos poner riesgo potencial, alteración AB respiración, y lo que uno tiene que tratar cuando uno hace un riesgo potencial, siempre aclarar a qué apunta ese riesgo potencial, ¿sí? Acá apuntamos a una insuficiencia respiratoria, ¿eh? Entonces, eso puede estar en riesgo el paciente si no lo tiene, no se recupera. Generalmente lo que hace es esto, por una reagudización del desequilibrio, o sea, esa ventilación y perfusión que está en desequilibrio, ¿sí? En vez por ahí de reagudización, ahora yo lo voy a cambiar, podemos poner, así ya queda cambiado, podemos poner exacerbación. Me gusta más esa observación. Ahora yo lo acomodo antes de mandárselo. La exacerbación de ese desequilibrio entre la ventilación y perfusión hace de que se complique aún más la ventilación y perfusión, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es no llegar a eso, ¿tá? Por lo tanto, uno de los objetivos que tendríamos que tener es prevenir y reducir ese riesgo, ¿sí?, de que se exacerbe o que se desequilibre aún más, ¿sí?, la ventilación y perfusión. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, Perfecto. prevenir, reducir el riesgo de desequilibrio. Generalmente, cuando uno tiene una alteración respiratoria, acuérdense que siempre lo que puede llegar a desencadenar como riesgo potencial es una insuficiencia respiratoria, ¿sí?, aguda. Se exacerba la situación, el cuadro, y hace que el paciente, ¿sí?, genere esta insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, lo que uno tiene que tratar de evitar es, ¿sí?, que trate de que no se complique aún más. Bien, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿qué podríamos hacer nosotros para tratar que este paciente, prevenirlo o evitar? A veces hay que prevenir. A veces podemos actuar antes que el cuadro se desencadene, ¿sí? Entonces, uno sería controlar la saturación parcial de oxígeno de manera continua. Ajá. Eso es importante. ¿Por qué me permite a mí el saber la saturación? Si cuánto necesita de oxígeno el paciente, ¿ah? Por lo tanto, si yo veo que tengo un paciente que estoy manteniendo una saturación de 92, al rato está 90, bueno, por ahí lo puedo esperar, pero de repente lo vuelvo a controlar otra vez y tengo 82, 80, a veces hasta mucho menos, eso me está indicando a mí de alguna manera, ¿sí?, que la necesidad de oxígeno del paciente es importante, ¿sí?, es eminente. Por lo tanto, el control permanente o continuo de la saturación parcial de oxígeno me permite a mí valorar cómo se encuentra ese equilibrio entre ventilación y perfusión. Bien, otra cosa que tenemos que vigilar, acuérdense que todo lo que hacemos acá es para prevenir o evitar, ¿sí?, o actuar de manera inmediata, ¿sí? Lo otro sería valorar la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, de alguna manera, a mí me va a permitir detectar, ¿sí?, algún cambio en la dificultad respiratoria. Si yo estoy teniendo una frecuencia respiratoria, ¿sí?, dentro de los parámetros normales, si hay un cambio importante, eso me está indicando a mí, ¿sí?, que la dificultad respiratoria se está intensificando, ¿sí? Por lo tanto, el paciente está teniendo incapacidad para respirar.
Obviamente no solamente voy a valorar la frecuencia respiratoria, porque también los signos vitales me van a cambiar, me van a modificar, y eso también ayuda a sostener, ¿sí?, que hay gran cambio o hay una dificultad respiratoria. Bien, otra cosa importante también que a veces hace en estos pacientes, se pueden vigilar los gases arteriales, que me permite a mí también ver a través de los gases arteriales, intervenir de manera oportuna. O sea, si hay algunos cambios importantes, lo que yo hago es, ¿sí?, ver qué cambios existen, ¿sí?, a través de los gases arteriales. Generalmente te los pide el médico, pero también ayuda a enfermería a ver cómo se encuentran esos gases, ¿sí?, cuál sería la complejidad que está teniendo el paciente. Bueno, acá me preguntan si hay una tabla o criterio para elegir dispositivos de acuerdo a la saturación. No, o sea, no uno se maneja si es por el tema para ver cuáles son los valores normales que se pueden encontrar. Uno se va a manejar siempre con este 95-96% a 100 dentro de lo normal. Pero también tiene que tener en cuenta que los pacientes con EPOC, ¿sí?, esos valores no lo va a manejar. Por lo tanto, siempre vamos a tener que trabajar con el médico y ver, ¿sí?, los antecedentes del paciente, ¿sí?, con cuánto se maneja, y siempre digo, hay que ver la clínica, porque a veces el paciente puede estar saturando 88, ingresa con alguna disnea, ingresa con alguna taquicardia, taquipnea, y el paciente se le hace la medicación adecuada, o sea, se le aplica un broncodilatador de acción rápida, y a veces esa saturación puede llegar a mejorar y tener 90. Pero bueno, si ingresó con 88 y lo llevamos a 90, el paciente puede ser que maneje ese valor. Por lo tanto, si no hay una clínica que me dice lo contrario, se trata de mantener, ¿sí?, esa saturación. Y en otros casos, a veces el médico dice, tratemos de mantener la saturación entre 90 y 91. Si baja, avísame, ¿sí? Por lo tanto, ya ahí también tenemos un parámetro de qué valores uno tiene que manejar. ¿Cuáles serían los dispositivos? ¿Cuáles serían los instrumentos? Bueno, el más común es el que puede llegar a tener todo enfermero de manera particular, que es el pulsiómetro o el saturómetro, que es lo que va a medir uno esta saturación parcial de oxígeno. ¿Qué nos puede pasar también? Que a veces el paciente tiene un flujo muy bajo, y como si uno lo toma a través del dedo, a través de la periferia, a veces uno no puede valorar muy bien el flujo, no puede valorar bien la saturación parcial de oxígeno. Entonces ahí podemos utilizar un monitor multiparimétrico, en lo cual me permite a mí que tiene un saturómetro mucho más preciso, ¿sí? O algún saturómetro a veces de ambulatorio, portátil, que son mucho más de precisión, o que tienen mucho más fuerza para medir en aquellos que tienen un flujo capilar muy disminuido. Pero el único dispositivo que hay para tomar eso es el saturómetro o el pulsiómetro también. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Entonces ya ahora lo que hicimos fue valorar al paciente, vimos cómo estaban los gases en sangre, vimos cómo está la saturación parcial de oxígeno, y a ver si podemos generar otro más. Creo que tenía otro más. Bueno, administrar oxígeno en función de la necesidad del paciente, eso también ayuda a que el paciente, si le falta oxígeno, eso ayuda a reducir esta necesidad del paciente. Por lo tanto, acuérdense siempre de tener esos cuidados en el tema de administración de oxígeno, porque estos pacientes no requieren de alto flujo, y si requiere alto flujo tienen que estar muy monitorizados, porque podemos generar hipercapnia, ¿sí? Y al paciente le complicamos aún más el cuadro. Y nunca olvidemos de tener al paciente, estos pacientes van a dormir, van a estar viviendo, ¿sí?, en posición erguida, porque es la única manera que uno pueda reducir la presión sobre el diafragma y el tórax, y así podemos favorecer la ventilación pulmonar del paciente, ¿sí? Un paciente que está en posición supina le cuesta aún más, y si tiene como base un EPOC que le cuesta, ¿sí?,
la presión va a aumentar, por lo tanto el paciente va a necesitar más oxígeno. Y ese oxígeno que tiene el paciente está reducido, por lo tanto lo que tenemos que hacerle es reducir la presión que ejerce el diafragma para realizar la ventilación pulmonar. La posición de Fowler tiene esa posibilidad de poder disminuirlo. Así que bueno, acá se generaron 5 intervenciones con su fundamentación y que son específicas, ¿sí? Y no pusimos colocación de vía y todo eso, que ya sabemos que seguramente este paciente por su estado ya tiene una vía colocada, ¿sí? ¿Alguna duda? Profe, ¿en algún momento también se usa la posición prona? Sí, la posición prona se utiliza en pacientes críticos. Ustedes han escuchado ahora que como no se escuchaba hace mucho tiempo y ahora se escucha permanentemente, se los ponen los pacientes con COVID en posición prona, ¿sí? Es una posición donde el paciente está casi boca abajo, ¿sí? Pero esta posición prona son para pacientes críticos, ¿sí? Pacientes que no se lo pueden poner en otra posición, ¿sí? Pero ya hay un compromiso mayor a nivel respiratorio, ya estamos hablando de una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Profe, gracias. Los de POC es muy raro que uno lo pueda poner en posición prono. Sí, podemos decir al paciente que quizás de noche, si quiere dormir, ¿sí? Puede tener una posición prono, pero lo que pasa en la posición prono, si el paciente está lúcido, no le va a reducir la presión ejercida por el diafragma, ¿sí? Por lo tanto, el paciente se va a agitar, ¿sí? Estos van a ver que estos pacientes duermen con 3 almohadas, duermen casi sentados. Es la mejor manera que ellos puedan tener la ventilación y no sentirse que se ahogan. Bien. Profe, ¿Sí? una pregunta. Supongamos que quisiera hacer drenaje postural, ¿no? ¿Cada cuánto se cambia esa posición o cada cuánto se hace? Los drenajes posturales generalmente uno lo puede hacer el turno mañana, ¿sí? No se recomienda hacerlo, supongamos, una vez se puede decir como a veces rota el paciente, cada 2 horas, ¿sí? Se puede hacer los drenajes posturales una vez por turno, ¿sí? Ah, Una vez ok. por turno. Gracias, profe. Los drenajes que hacemos por percusión, lo que a veces podemos hacer, a ver si yo me voy a lo que vos preguntás, hay drenajes de posición, que yo de acuerdo a lo que pongo al paciente en posición, hago que las secreciones, ¿sí? se movilicen. Esto sí lo puedo hacer al paciente, como posicionarlo. Lo posiciono de una manera, ¿sí? Para que el paciente esté cómodo, y a la hora lo pongo en otra posición. Si lo voy cambiando de posición, que me permite a mí mantener una movilización de las secreciones, ¿sí? Gracias, profe. Generalmente lo que hace estos tipos de drenajes son los kinesiólogos, ¿sí? Pero a veces enfermería domiciliaria, a veces el enfermero puede hacer este tipo Claro, yo porque había drenaje. leído lo de la valoración respiratoria Sí. y viste que decía que según uno donde hacía la percusión y qué sé yo, podía cambiar, ir cambiando la De posición. de posición. Sí, sí. Entonces como que me quedó ahí la duda cada cuánto, porque también lo vimos en Médica 1, pero no es que no, la verdad es que no lo vimos mucho, por eso le preguntaba cada cuánto y eso, porque la verdad que no tenía idea. Siempre también hay que tener en cuenta la tolerancia del paciente. Hay pacientes que no toleran ciertas posiciones porque se ahogan enseguida, sienten esa sensación de ahogo y el paciente no lo tolera. Los pacientes con EPOC a veces le cuestan estas posiciones porque el paciente no tiene tolerancia a la posición a veces que no es la de Fowler, o casi a veces tienen algunos, hay algunas que se llaman Fowler elevado, que son casi sentados 90 grados, que estos pacientes es la única manera que pueden estar cómodos o no sentir la presión de que le falta oxígeno. ¿Alguna otra pregunta?